Seguimos en Códigos en la Tele, la política desde adentro. Primer programa de la tercera temporada, ciclo 2021. Gracias por estar siempre del otro lado de la pantalla, del otro lado de la web. Y dirán ustedes, pero ¿cómo si les vimos todo enero, todo febrero? Y lo que pasa es que Balanda nos hizo trabajar, encontró la vuelta para hacer algunos repasos, las entrevistas que más like tuvieron, vamos a repasarlas. Dijo, y así nos estuvo trabajando enero, febrero, sin vacaciones, sin nada. Pero bueno, reclamo hecho también al entrevistado, a el doctor Carlos Arce, vicegobernador de la provincia de Misiones, y en su carácter de vicegobernador y también como médico, hoy vamos a hablar con él. Bienvenido. Gracias, Ariel, gracias al estudio, al SEBA, a todo el equipo. Mucha simpatía y empatía. No te vamos a preguntar de fútbol, quédate tranquilo, el mono va a hacer otras preguntas porque te veo nervioso, porque se habló antes de River, Boca, ya el hombre ya se habló de Madrid y ya sé como que se bajoneó un poco. Te llamo el domingo a la noche. El entrevistado anterior me invitó el domingo a la noche, estamos hablando de Martín Cecino, a ir a los festejos. Así que vamos a ver quién llama y quién festeja. Pero vamos a comenzar la entrevista en este caso con un disparador que es muy importante para ver cómo estamos en la provincia. ¿Evaluación, vicegobernador, de estos 2 primeros días de clases, del regreso a las aulas tan esperado? Mira, siempre uno opina de una manera como integrante del Poder Ejecutivo y como padre. Y yo coincido en las dos cosas. Yo tengo una alegría inmensa que los chicos hace 2 días están yendo a clase. Tengo una alegría inmensa, una alegría como padre, como muchos padres, una alegría como funcionario porque como coordino el comité científico, que el gobernador lo formó porque Misiones es la única provincia que tiene un comité científico para marcar la presencialidad o no de las clases, integrada por el ministro de Salud, integrante del equipo del ministro de Salud, de Educación, infectólogo, subsecretario de Transporte. Y el año pasado nosotros no dimos oportunidad a la presencialidad de las clases con los informes que teníamos. Hoy la situación está mucho más equilibrada, distinta, si bien hay más cantidad de casos que el año pasado, pero eso se debe a otro tipo de actividades que no son las clases. Eso es importantísimo. Además, hay un conocimiento mayor de lo que es la epidemia, tal cual. No solo eso, la Sociedad Argentina de Pediatría, UNICEF, han sido muy contundentes en recomendar la presencialidad de las clases. Eso hace que nosotros tenemos, por más que hayamos tenido una virtualidad importante, nuestra plataforma de Wacurari Más el año pasado ha tenido más de 5 millones de visitas, una de las 10 más bajadas de educación del mundo, ha tenido 11.000 contenidos y ha tenido casi 500.000 usuarios. Estamos hablando de 403.000 alumnos, 500.000 usuarios, que se usaron esa plataforma gente de otra provincia y de otro lugar del mundo. Por eso digo, la virtualidad fue muy buena, la conectividad también fue bastante buena, pero sabemos que las clases requieren de un contacto interhumano con el docente, con el docente. Con el docente, los docentes han trabajado muy bien con la presencialidad, también esto tiene que ver, no solo el gobierno, sino que la virtualidad han andado muy bien con estos números. También quiere decir que los docentes han hecho bien su trabajo con la virtualidad. Pero todos los que fuimos a la escuela, Ariel, amamos el cariño al docente, la enseñanza al docente. Tenemos casi 32.000 y pico docentes. El compartir con el compañero, más allá que hoy haya que respetar una distancia, ¿no? Seguro, el compartir compañero en cuanto a la visión, a estar, al contacto, son muchas cosas, y lo pedagógico, ¿por qué no? Este inicio de clases tiene una cuestión de docencia pedagógica y sanitaria. Hoy los docentes tienen que tener un contenido 2020 y 2021
y una docencia sanitaria de hacer respetar los protocolos. Sobre todo, vos fíjate que todo tiene dificultades. Los más chiquititos de la primaria porque no entienden. Los de la secundaria porque son más rebeldes. Entonces va a ser difícil también la docencia sanitaria. Hoy, esto también como padre, más como periodista, hoy le preguntaba a mi hijo justamente, bueno, ¿cómo te fue en la escuela? Y dice, bien, me contaba que están marcadas las cruces, que en ningún momento se cruzó con un compañero, que no pueden intercambiar cosas. La verdad que me decía que estaba sorprendido por la organización que encontró en el colegio. Así que le digo, todo lindo. Sí, excepto la salida, dice, había muchos papás. O sea, nosotros fuimos los que nos equivocamos. Claro. Mira, el gran problema, yo te diría algo que, adelantando un poco de cosas, puede que haya contagios. Puede que haya contagios en la escuela porque es, digamos, esperable. Pero los contagios en la escuela, te puedo asegurar que gran parte de los contagios van a ser más horizontales que verticales. Además hay una trazabilidad. Claro, por eso. ¿Qué quiere decir esta diferencia? No va a iniciarse los contagios por ahí alumno con docente, sino los contagios van a ser en la vida social de cada uno de ellos. Que eso va a llevar a que traigan el contagio al establecimiento escolar. Por eso estamos preparados, nos preparamos bastante tiempo, primero con el Consejo Federal de Educación, que marcó ya hace casi un mes con todos los docentes del país, cuáles son los protocolos. Después se hizo todos los talleres con el Consejo también, el Ministerio de Educación, el Consejo General de Educación de la provincia. Saben, los docentes que han iniciado las clases tienen dos cosas que son optativas y muy buenas. Primero, ningún padre está obligado a llevar a sus hijos. En estos primeros 90 días van a ser optativos la presencialidad de los padres que autorizan a sus hijos. Y segundo, también es optativo que el docente trabaje. Si el docente ve que está en una escuela que no reúne las condiciones para una docencia pedagógica y sanitaria, informa a sus supervisores, al Consejo General, y eso se va. Por eso es importantísimo que la gente que se quede tranquila, que las escuelas que están abiertas es porque se están cumpliendo los protocolos. ¿Hizo alguna recorrida, vicegobernador, a alguna escuela? Sí. La primera de mi hija, la llevé a mi hija. Después hicimos una recorrida. A mí lo que más me gusta ver es la vereda, como vos decís. Y yo lo que vi que se respetó bastante. Lo que pasa es que es fundamental también el escalonamiento de la entrada y la salida. Un horario secundario, un horario primario, un horario de nivel inicial. Bueno, hubo alguna provincia, lamentablemente, y casi vecina, podríamos decir, o cercana, que tuvo que volver a fase 1. ¿Eso está, digamos, también en el mapa de ¿Hablas de Formosa? Sí, puntualmente de opciones en la provincia en algún momento. No, pero eso es por el comercio. Eso fue por el comercio, fase 1, en cuanto a comercio, si bien estaban en presencialidad de clases, eso fue una medida del gobierno. Nosotros siempre somos de focalizar tanto los protocolos como las medidas. Es decir, yo siempre decimos con el gobernador, si acá en Posada hay promedio 50 casos, ahora 60 casos por día, y Pueblo Irigoyen, que yo estuve el sábado, hace días que no tiene ni un caso activo, ¿qué culpa tiene el alumno o qué culpa tiene el comerciante de Pueblo Irigoyen que en Posada haya muchos casos? No, hay que focalizar y sobre todo, no solo la ciudad, sino el lugar donde se inician lo que hará de trazabilidad, ¿no es cierto? Claro. Como presidente, como responsable del Comité Científico de la provincia, ¿cómo estamos en misiones epidemiológicamente? Mira, es una provincia bastante equilibrada. Nosotros con el gobernador siempre dijimos que el número de contagios no depende de la logística del gobierno, sino depende también de un contrato social con el comportamiento de la sociedad. No depende solo del gobierno. Entonces el número de contagios es algo que uno no puede manejar en forma de 100%. Lo más importante en esta pandemia es, obviamente, primero evitar los contagios con los protocolos, es tener la capacidad sanitaria para atender bien a los enfermos. Misiones ha pasado
de 1.600 camas en salud pública a 2.010 camas. ¿Entendés? Ha pasado duplicado también en el privado. En este momento estamos con 340, 350 camas de terapia intensiva, con 607 camas con gases medicinales. Entre público y privado. Público y privado. 607 camas con gases medicinales. Y en este momento estamos rondando entre los 45, 50 internados. Fíjate la diferencia. Es decir, nosotros, eso es fundamental, tener la capacidad sanitaria para atender bien a los enfermos de esta enfermedad, porque también tenemos las otras patologías. Todas las otras patologías las tenemos que seguir atendiendo porque es la salud, es la salud. Bueno, la última, vicegobernador, y vamos a la pausa. Sabemos que lo está acompañando el gobernador en muchos lanzamientos de programas, los ahora, apoyos a emprendedores. ¿Cómo está la economía de la provincia? ¿Cómo está el sector privado? ¿Cuál es el trabajo del Estado en este contexto de este último año tan particular que hemos vivido? Mira, hay números para eso. Misiones es la segunda provincia con menos caída económica en toda la pandemia. Ariel, somos el 1% con 29.000 kilómetros cuadrados de la superficie del país. Somos una provincia muy chiquitita. Somos la octava economía en aportar el país en 24 distritos. Hemos tenido un digamos, crecimiento económico intrapandemia. Hemos tenido un crecimiento. ¿Y eso cómo se refleja? Con la recaudación tributaria. Crecimos el 104% de promedio en una recaudación tributaria interanual. Ninguna provincia puede mostrar esos números. Es decir, ¿cómo vos tenés el reflejo del movimiento económico? Por lo que tributa, claro. Fíjate vos, realmente pasamos de 19.000 millones de pesos a 34.000 millones de pesos de promedio de recaudación. Eso tiene que ver muchos aspectos, el cierre de la frontera, claro, pero también tiene que ver mucho que el campo, la chacra, la colonia, el comercio, tuvo un círculo virtuoso. La gente aumentó su sueldo también. Por primera vez el aumento de sueldo, que yo recuerde, superó en apenas un dígito lo que fue la inflación. El aumento de sueldo que dio la pauta de la provincia. Entonces eso se traduce en que el misionero consuma más. ¿Entendés? Por eso la provincia ha sido muy prolija en cuanto, y sin deudas, también, que es importante destacar. ¿La pregunta del mono? No, después de la pausa. Seguimos en Códigos en la Tele con el vicegobernador de la provincia de Misiones, el doctor Carlos Arce, que vamos a la pausa y habla de fútbol. El hombre está como resucitado después de un tiempo largo, después de Madrid, de prácticamente no hablar de materia futbolística. Pero vamos a una buena dentro de lo que es este contexto de pandemia, ¿no? Si un año atrás yo le preguntaba a usted como doctor si íbamos a tener vacuna a esta altura del año, me decía que no, científicamente hablando. No, es muy difícil. La vacuna más veloz en el mundo es para la parotiditis, que tardó casi 6 años. O sea, esta es una pandemia que nos ha obligado a un acelero en todo sentido, también en la elaboración de vacunas. Hoy hay casi 200 vacunas en el mundo. Ayer yo di un dato interesante en un programa que me hablaban cómo está la vacunación en Argentina. Vos fijate, la ONU reconoce 192, 193 países. ¿Sabés cuántos países tienen un programa de vacuna? 35, menos del 20%. Menos del 20%. Y estamos hablando a lo mejor de países más ricos que la Argentina. Sin embargo, nosotros hemos tenido un gobierno nacional con un gobierno provincial que se ha ocupado de hacer convenios, en este caso con 3 vacunas que han venido al país de 3 orígenes diferentes, pero esto ha sido un ritmo muy, muy vertiginoso, bueno, que tuvimos que adaptarnos a lo que es esta pandemia, porque la vacuna es una de las 3 soluciones que tiene esta enfermedad, las 3 estrategias. La primera siempre es respetar los protocolos, aún vacunado. Hay algunos trabajos. Ahora en Inglaterra están diciendo que con la primera dosis pueden usar el barbijo, en España eso no está confirmado todavía. Primero respetar los protocolos, como siempre, el uso correcto de nariz, la distancia social,
y el lavado de higiene o mano. Lo otro es la vacuna. Y el tercero, que es importante, que está haciendo la provincia, que es el rastreo, hisopado y aislamiento. ¿Por qué? Porque cuántas personas asintomáticas, sobre todo los jóvenes, que son los que más circulan, se manejan, son asintomáticos, contagian sin darse cuenta. Esos jóvenes hoy se pueden hisopar, se enteran que están infectados y pasan los 12, 14 días asintomáticos, aislados y no contagian. Por eso también es una medida muy buena el rastreo, hisopado y aislamiento. ¿Cuál es el personal primordial a vacunar y también la población de riesgo en la provincia? Sí. Nosotros seguimos las líneas del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 que marca el Ministerio de Salud Pública de la Nación. De acuerdo a la estratificación de riesgo, más o menos son 262.000 misioneros y misioneras que estamos avanzando entre personal de salud, entre población de edad mayor, entre población esencial, de trabajo esencial, los docentes. Somos una provincia con ese número. Obviamente que nuestra intención es lograr vacunar la mayor cantidad de población. Se habla de la inmunidad de rebaño con 60-70% de la población vacunada. Entonces es nuestro objetivo final. Pero la estratificación de riesgo va de acuerdo no solo a la posibilidad de contagio, sino a la posibilidad de riesgo de enfermarse. Porque la vacuna lo que hace no es la finalidad de evitar los contagios. La finalidad de la vacuna es evitar que la gente se muera o se enferme de esta infección. Esa es la finalidad primordial de la vacunaria. ¿Cuántos misioneros ya están vacunados? Alrededor de hoy, con los números hasta el 5 de marzo, 34.900 más o menos. Estamos avanzando mucho. Ahora llegaron 11.700 dosis de una vacuna y 10.800 dosis de otra vacuna. O sea, todas son primeras dosis. O sea que con eso tendríamos un mejor número. Pero lo más importante, que casi el 96-98% del personal de riesgo de salud está vacunado. Más del 42% del personal docente ya está vacunado. Es decir, tenemos ya más de 3.000 adultos mayores vacunados. Es decir, vamos yendo a este tipo de... Por eso, ahora hay una gran pregunta a los 60, 65 años. A mí me están llenando de mensajes porque es el hueco que nos quedó. Primero, la vacuna china que vino no está aprobada por encima de 60. Entonces se hizo entre 50 y 59 de edad con factores de riesgo no oncológicos. Ya va a llegar a esa edad. Lo que pasa son estratificaciones de riesgo. Como siempre decimos, la población objetivo de una vacuna es aquella persona que tiene mayor posibilidad de contagio y mayor posibilidad de enfermarse. La última, que tiene que ver con lo sanitario, pero también con lo político, con lo económico. Las fronteras, ¿tienen que seguir cerradas? Y Ariel, yo te voy a contestar como médico. Absolutamente. Absolutamente. Cuando vos lees la noticia que tenés más de 2 millones de casos rodeándote a tu provincia, es complicado. Cuando vos ves que un estado como el estado de Paraná, a través de su ciudad, que es Foz de Iguazú, abrió las fronteras y tuvo un 96% de ocupación de cama de terapia, de ese 96, un 30% eran extranjeros. Entonces, el sistema de salud, el gran objetivo del sistema de salud es que contenga y que no colapse. Y que no colapse. Entonces, eso es para los misioneros, ¿entendés? Entonces, mientras haya una situación riesgosa de mayor contagio con las fronteras, nosotros somos absolutamente conscientes de que tienen que permanecer cerrados. Bueno, el mono está bastante vago, no está trabajando. Una pregunta ahí al azar, allá lejos, tiene que ver con ¿por qué Misiones siempre adelanta las elecciones? El mono quiere saber eso. Misiones tiene una costumbre... Y cambiamos de tema, ¿no? Obviamente. No, pero cómo no. Misiones, esto es histórico, porque sí siempre, y es cierto, no es una cuestión del 2021. Porque siempre Misiones tiene una soberanía en sus decisiones. Misiones es soberana en sus decisiones y el pueblo misionero es soberano en sus decisiones. Es decir, acá entra en discusión la política de los misioneros, lo que pretendemos de un gobierno, de un poder ejecutivo, en este caso poder legislativo, son 20 diputados titulares, 7 suplentes, son 10 municipios, más 2 municipios que eligen defensor del pueblo, es mucho.
Y todo esto tiene que ver... Municipios que, vamos a aclarar a la gente, Sí. que eligen concejales porque tienen carta orgánica. Porque tienen carta orgánica y después defensor de puerto, exacto, convencionales también algunos. Pero esto tiene que ver con la soberanía del misionero. Los misioneros somos soberanos en el sentido de tomar nuestras propias decisiones. Después vendrá lo nacional, pero esto es una cuestión de respetar la opinión del misionero que elige su propio gobierno. ¿Hay tiempo para trabajar ya desde lo político de acá hasta junio? Digo, porque parecen poco los plazos. Estamos en marzo, en junio votamos. La gran preocupación y el gran objetivo nuestro como gobierno es la gestión, Ariel. Es la gestión. Acá hay que trabajar para el bienestar de las misioneras y misioneros. El gran objetivo nuestro, que traspasa el 6 de junio, es la gestión. La gestión lo vas a ver a un gobernador que tiene una ruta como escritorio. Yo lo acompaño también en lo que puedo. Vas a ver muchos integrantes del Poder Ejecutivo que estamos en la gestión solucionando, atendiendo. Esa es la mejor política para nosotros. Pero más allá de la gestión, hay que armar un plan de fiscalización, hay que definir candidatos. El gobernador ha dicho que vamos a tener muchas más mesas. Se habla con el colegio electoral, más de 6.000 mesas, con la duplicación de fiscales aparentemente. Se verá si cambian los horarios, si se amplían los horarios, todo ese tipo de cosas. Seguro que va a ser una elección muy diferente y va a ser la primera elección del país. Vamos a tener que ser muy prolijos sanitariamente para que esto... Eso justo te iba a preguntar. Después del inicio de clases, las elecciones es el segundo desafío contra el COVID, digamos. Todos los días son desafíos. Pero digo a nivel macro. Sí, porque vamos a ser mirados por el país. La segunda elección es la de Salta el 4 de julio, la que viene. Pero la primera elección es la nuestra. Pero acá lo más importante es darle la oportunidad a la sociedad misionera que elija su destino, y su destino es siendo representado para que tengan un gobierno misionerista, un gobierno que defienda los derechos de los misioneros. ¿Cuándo vamos a conocer los candidatos o las candidaturas, los perfiles de los candidatos? ¿En el seno del Frente Renovador ya se puso fecha para eso? Siempre nosotros tenemos como una premisa mayor el proyecto que los candidatos. El proyecto. Tenemos un conductor que siempre habla de un proyecto. Y los candidatos generalmente se saben muy cerca del periodo de vencimiento. Creo que es el 20 y pico de abril, creo que es la fecha, pero siempre nosotros lo que tenemos más un proyecto que personas. ¿Y el perfil cómo tiene que ser? Eso ya a título personal te lo pregunto. Para vos, el perfil del candidato del Frente Renovador, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser un perfil hacedor, una persona que haga, una persona que no hable tanto y que haga más, que busque soluciones para la población misionera. Incluso puede ser gente no política, como es mi caso. Yo ingresé a la política sin nunca haber ocupado un cargo público, ¿no es cierto? Lo más importante es que tenga gente que haga bien las cosas, que tenga, como siempre digo, como objetivo el bienestar de la sociedad misionera. No hay, bueno, y que busque trabajar en equipo, que busque ideas, como hacemos, pero no hay una persona, no hay un perfil solo, sino el perfil lo da la sociedad misionera. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con el vicegobernador de la provincia, el doctor Carlos Arce. El mono hoy muy tranquilo, muy suavecito. Y a esta cámara, doctor, ¿por qué la política no es aburrida? Porque no te deja descansar. La política no te deja descansar. No puede aburrirte de algo que no tiene descanso. Pausa y volvemos.